Bueno, seguimos hablando de Peñarol, esta vez su tercer y último partido de la fase de grupos, un partido frente a Inter, empate 1-1. Un partido, hay que decirlo ya, donde los datos también son condicionados, ya que este partido prácticamente no tenía importancia. Eh, Tenía que marcar 5 goles Inter para que realmente pueda poner en peligro la clasificación de Peñarol. Le mete el primer gol y eso, digamos, de alguna manera lo obliga a Peñarol a proponer un juego un poco más agresivo. Lo vamos a ver el segundo tiempo sobre todo. Y aquí vamos a hablar de la manera como realmente tenían el conocimiento preciso, exacto de cómo graduar sus acciones para hacerlas más ofensivas o simplemente para este detalle que ya nosotros conocemos en este tipo de situaciones, para cómo mantener ocupado al rival, ¿no? La mejor manera de mantenerlo controlado es atacándolo o mantenerlo amenazado, ¿no? Vamos a ir viendo cómo en la estructura de sus acciones, vamos a ir viendo cómo ellos gradúan, saben cómo graduar este juego. Y eso ya lo habíamos dicho en el primer partido, también es una de las cualidades de este equipo, ¿no? El conocimiento a fondo de la estructura de sus acciones, ¿no? Pero en sí los datos, como hemos dicho, son datos vacíos. Nos sirve este partido simplemente para hablar de características. Ya los datos, como digo, no dicen nada sobre este equipo. Acá hay que hablar de características. Son características que ya han sido confirmadas en el segundo partido. Hasta aquí el punto más alto de este equipo ha sido el segundo partido frente a LDU o Liga de Quito, donde hemos visto realmente todo el potencial, ¿no? Acá, por ejemplo, ya tenemos los totales de las acciones de los tres partidos. Este es el último partido, este es ante LDU y este es el primer partido. Nuevamente, ¿no? Una característica, podemos ver acá datos de todos los frentes, ¿no? Acciones que vienen del juego táctico, del fútbol de construcción, muchísimas, ofensivas sobre todo. Eh, entonces, como digo, ¿no? Los datos acá no se pueden tomar en cuenta, ¿no? Acá lo que hay que ver son características. Lo que nos ha servido este partido a nosotros es, como digo, ¿no? Acá nos ha permitido ver cómo realmente había un conocimiento a fondo de la manera como ellos sabían graduar la estructura de sus acciones para poder mantener controlado al rival. Lo vamos a ir viendo en la estructura cuando hablemos de eso, ¿no? Acá, por ejemplo, de una vez. Normalmente este equipo tenía, esta es la estructura tradicional, digamos, de lo que se forma en este tipo de juego, ¿no? Normalmente los equipos tienen la costumbre de ir, de pasar de una etapa a la otra. Una etapa es mucho más agresiva que la otra y llegando a la tercera etapa les basta para ya generarse las posibilidades ofensivas, ¿no? Estas posibilidades ofensivas que están acá, habíamos dicho que son posibilidades ofensivas bastante simples, no hay gran juego, pero con esto les bastaba para ya crearse sus acciones, ¿no? Bueno, este fue un partido donde Peñarol solamente utilizó eso y con esto le bastó para marcar el empate y sobre todo para mantener controlado al adversario, ¿no? Lo vamos a ir viendo sobre todo el segundo tiempo. Esto es lo que podemos decir, es una de las características que hemos visto. Esto nos ayuda a nosotros ya a confirmar una de las conclusiones que tenemos del análisis, ¿no? La mejor manera de mantener, de controlar al adversario es amenazándolo, mantenerlo ocupado defendiendo, ¿no? Y esto es lo que van a hacer en este partido, ¿no? Esto también pasó, por ejemplo, en el partido de Australia con Perú. Muchos han confundido esto como que Australia mostró algún tipo de juego cuando no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver directamente con la estructura en sus acciones. Son equipos que conocen a fondo. Bueno, es una selección nacional, así que es lo mínimo que se les puede pedir, que conozcan a fondo la manera de cómo graduar sus acciones. Si quiere juego más pasivo, ¿para qué? Quiere juego más ofensivo, ¿para qué? ¿Cuál es la manera como tú a través de esta estructura puedes mantener ocupado al rival? Bueno, la conclusión de los análisis ya nos dice que la mejor manera de mantener un 0-0, un empate, es jugando aquí, manteniendo amenazado al rival, y es lo que va a hacer sobre todo el segundo tiempo, ¿no? Como decimos, esto es utilizado justamente para evitar que el adversario te invista, que el adversario controle el partido. Recordemos que acá, si Internacional lograba marcar 5 goles, podía poner en peligro la clasificación, ¿no? Así que eso fue, digamos, el ajuste que se hizo el segundo tiempo, ¿no? Después los datos, como hemos dicho, otra característica que sale es el juego pasivo, ¿no? Mucho juego pasivo. De las acciones que vamos a ver acá son, sobre todo el primer tiempo, muchísimo juego pasivo. Si vamos a la gráfica de la estructura, habíamos dicho que Peñarol había agregado
una etapa mucho más ofensiva acá, ¿no? La sexta etapa en su juego ofensivo. Bueno, no hubo necesidad de llegar hasta aquí, simplemente con llegar a la tercera le bastó, ¿no? Acá las condicionantes son Internacional le cedió el juego, el partido no tenía importancia. Tercero, Internacional también tenía, creo que el primer tiempo ya tenía un jugador menos y el segundo tiempo tenía dos jugadores menos también, ¿no? Así que eso también va a condicionar los datos, la aparición de datos ofensivos, como vamos a ver acá en la diferencia de las acciones. Estos son los tres partidos, este es el último partido, vemos la diferencia, ¿no? El segundo y el primer partido. Hay muchísimas acciones, muchas más acciones ofensivas en zona, perdón, de construcción y recuperación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tenían menos jugadores, Internacional les dio el juego y muchas de estas acciones son resultado también del juego pasivo que tenían ese mandato, como he dicho, para hacer, ¿no? Han jugado mucho más tiempo acá, tenían mucho más tiempo la posesión, lo vamos a ver en los pases, ¿no? Así que aparte de eso no hay grandes características que analizar en este partido. Vamos a hacer simplemente un resumen rápido de las acciones para simplemente ir confirmando todas estas conclusiones que estamos presentándoles, ¿no? La forma de atacar, como hemos dicho, ¿no? Se ataca, segundo tiempo se gradúa las acciones, ¿no? Pasemos a controlar al rival, no dejemos que nos marque más goles, eso puede, digamos, amenazar un poquito nuestra clasificación. Bueno, juguemos aquí y lo hicieron. Entonces, acá este partido nos sirvió para simplemente ver la capacidad de este equipo que tenía para realmente controlar, tener realmente el conocimiento exacto, preciso de la estructura de sus acciones, ¿no? De qué manera qué es lo que necesito para realmente mantener ocupado al rival, mantenerlo controlado, ¿no? Como he dicho, esto recuerda mucho al partido con Australia, con Perú, donde Australia hizo justamente eso, ¿no? Y habíamos dicho que Perú había rechazado, había dejado de competir aquí, ¿no? Australia jugó aquí en este nivel y esto le permitió mantener controlado a Perú, ¿no? Perú lamentablemente no supo cómo afrontar este juego, ¿no? Ya habíamos, concernido a su juego ofensivo, como he dicho, no hubo necesidad de llegar hasta acá. El juego tradicional, el juego agresivo que le hemos visto ante el EDU, el partido anterior, su mejor versión hasta ahora, el punto más alto. No hubo necesidad de llegar ahí. La forma como atacó fue siempre máximo en esta fase, en esta etapa. Y siempre atacando protegido, ¿no? Siempre atacando protegido, nuevamente condicionantes, tenía dos jugadores menos y Inter también le cedió el juego, ¿no? Recordemos que Inter le había marcado un gol y eso sobre todo el segundo tiempo se va a ver cómo ellos intentan mantener controlado al adversario justamente manteniendo la posesión, ¿no? Acá, como he dicho, estas son las formas de cómo ellos en zona ofensiva acomodaban el juego. También vamos a ver esas acciones, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Condicionantes, espacio, dos jugadores menos, eso les permitía justamente explotar mucho más esto, ¿no? Ese pase rifado que nosotros le llamamos juego simple, ¿no? Juego pobre, acciones destructivas, esa pelota que supuestamente es una pelota fallada, un pase fallado, no, es un pase rifado que justamente busca el despeje para que afuera del área le están esperando los mediocampistas para recoger esa pelota y mantener nuevamente el desequilibrio, mantener en desequilibrio constante al adversario, algo que sabe hacerlo muy bien, lo conoce muy bien y también lo vamos a ver esto en este partido, ¿no? Después de eso no hay otras características más que hablar sobre este partido. Vamos a hacer un pequeño resumen de las acciones y vamos a terminar con eso, esperando ya el tercer partido frente a Caracas, ¿no? Así que bueno, hemos dicho, estas son los totales de las acciones, como vemos acá, nuevamente, datos distorsionados. ¿Por qué? Porque aparece juego de todos los frentes, condicionantes, internacionales y del juego, dos jugadores menos, no había necesidad de ganar, es decir, ya en un partido sin importancia se presenta juego de todos los frentes, juego táctico. Miren la cantidad de acciones de juego de construcción, ¿no? Es decir, estos son centros al área. Es decir, tuvo el espacio, la posesión para hacer realmente de todo, ¿no? 7 acciones ya de tiro al arco, mucho tiro al arco, todos esos tiros al arco, todas esas acciones ofensivas son siempre protegidas, ¿no? Pero esto obviamente que no es el juego verdadero, la verdadera cara de este equipo, ¿no? La verdadera cara de este equipo lo hemos visto acá frente a LDU. Hasta aquí ha sido el punto más alto donde hemos visto cómo realmente ejecutan bien su juego, ¿no? Así que un juego totalmente diferente, no es pues el juego de Peñarol, es similar a lo que se mostró en el primer partido de alguna manera, ya que aquí también meten el gol y ya no necesitan mostrar más,
destruyen, y por eso que es un partido también con datos condicionados, ¿no? Así que ese detalle es muy importante. Estos datos no son datos pues a tener en cuenta para hacer una presentación para decir de esta manera se comporta este equipo. No, en este caso no. Eso es lo que estaba diciendo cuando me refiero al análisis de los datos, ¿no? Son datos distorsionados, hay que saberlos interpretar. En este caso tenemos que hablar solamente de características, ¿no? Características que ya hemos identificado en el segundo partido sobre todo, ¿no? Su estructura, como hemos dicho, pasó el primer tiempo sobre todo se va a ver, quedé sorprendido de la manera como sí saben jugar en cada una de estas etapas, saben utilizar cada una de estas etapas, y era obvio que era para justamente mantener controlado el partido, no había necesidad de ganar, etcétera. Y sí, me confirmé, ¿no? Como saben pasar de una etapa a la otra. En sus partidos anteriores no han estado utilizando estas dos etapas, han pasado directo. Acá sí, acá extrañamente recurrían a estas etapas en la estructura de sus acciones, ¿no? Ya el segundo tiempo hacen los ajustes, con esto les basta para mantener controlado al rival, ¿no? Y es a partir de acá que se van a generar sus acciones ofensivas, como digo nuevamente, facilitadas por las condicionantes de tener dos jugadores menos internacional y también que les dé el juego, ¿no? No hubo pues necesidad de llegar a este juego, no tuvo realmente la necesidad, tampoco el partido se prestó para esto, Internacional decidió el juego, Internacional tenía dos jugadores menos, entonces todas esas condicionantes pues lamentablemente terminan por distorsionar los datos, ¿no? Lo que sí se vio fue simplemente la confirmación, cada vez que tenían la oportunidad lograban hacer esto, lo hacían muy bien con ese pase rifado que hemos dicho, ¿no? De la manera como ellos justamente van acomodando el juego, ¿no? Otro dato, quizás otra característica a confirmar sería en la etapa final como el hecho de el desequilibrio, hacerlo en zona ofensiva, en el área, realmente es impresionante el desequilibrio que crea, ¿no? La acción se vuelve muchísimo más ofensiva, y es constante porque el pase es rifado, el defensa piensa que va a ir adelante, no, el pase va atrás de él, ¿no? Entonces está obligado a rechazar prácticamente con el cuerpo hacia atrás, entonces ese, ese despeje queda justamente en el borde del área, ¿no? Y eso nuevamente vuelven a relanzar y relanzar, el desequilibrio es constante, ¿no? Esa es la manera, digamos, más fácil que han tenido de mantener eh, en peligro al adversario, ¿no? Entonces esto nuevamente también ha sido confirmado, ¿no? En este partido, ¿no? Ya esto, como he dicho, lo hemos hablado. Simplemente recalcar acá que sí saben también utilizar cada una de las etapas en la estructura de estas acciones. Esto también hay que tomarlo como que saben también cuando el adversario, qué es lo que el adversario hace y qué juego da cuando el adversario aplica este mismo juego, ¿no? Entonces esto es, digamos, uno de los puntos más fuertes del equipo, ¿no? El conocimiento a fondo, el conocimiento preciso de la estructura de estas acciones, el conocimiento preciso de cada una de las fases de la estructura de estas acciones, ¿no? Eso les permite a ellos justamente saber cuándo es una amenaza el adversario y cuándo no, ¿no? Entonces esto es uno de los puntos más fuertes del equipo, creo que es uno de los puntos que le va a permitir ganar el torneo, ¿no? Veremos cómo se comporta ante Caracas. Un resumen de las acciones, como he dicho, son acciones bastante distorsionadas, porque ya vemos mucho juego acá, esto me llama la atención, ¿no? Acciones ofensivas, bueno, centros al área, esto yo sé que es producto de que el adversario le cedió la pelota y además tenía dos jugadores menos, ¿no? Entonces son datos realmente simplemente para ver, ¿no? Que van a explicar más que todo el resultado, pero no el juego de este equipo, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo. Estas son las comparaciones de los tres partidos, ¿no? La mejor versión, como hemos dicho, está acá. Recordemos que estas acciones son utilizadas para mantener el desequilibrio en zona ofensiva, ¿no? Entonces, digamos, los datos normales que tendría este equipo, ¿no? Estos son los datos que nos interesan. Estos datos sí hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Esto es lo que produce este equipo normalmente cuando juega un partido normal. Estos son datos distorsionados y aquí hay mucho fútbol de destrucción porque no había necesidad de jugar, había necesidad de destruir nada más, tenía el resultado a favor. Detalles, primer tiempo, segundo tiempo, ¿no? Fue prácticamente el mismo comportamiento, esto es en fase de construcción, en zona ofensiva. En recuperación, acciones tácticas, como digo, igual, datos bastante distorsionados. Vemos acá que solamente hay juego simple, ¿no? No hay juego de recuperación, juego tag, no hay. Es
Muy juego muy simple, nuevamente, condicionado por dos jugadores menos, Internacional le cede la iniciativa y el partido no tenía ya importancia, ¿no? Un partido que había que cumplir prácticamente. Primer tiempo, segundo tiempo aumentan, nuevamente, dos jugadores menos, ¿no? Las sanciones empiezan a aparecer por esa razón, ¿no? Hay espacio, les permite construir, ya no hay necesidad de hacer recurrir al juego táctico, hay espacio, entonces puedo ser ofensivo. Ahí empiezan a aparecer las acciones de construcción que vemos acá, ¿no? Eso es uno de los detalles, ¿sí? Es decir, un equipo que conoce realmente, sabe qué hacer en cada situación. Esto es uno de los puntos fuertes del equipo. Conoce bien el trabajo, sabe lo que tiene que hacer y por lo tanto sabe también en pleno partido, una característica que se busca es que sepan, que se den cuenta qué es lo que el adversario está haciendo, si es peligroso o no es peligroso, tiene valor o no tiene valor, ¿no? Esto lo tiene Peñarol. Yo no sé si esto les da alguna fuerza moral, porque estar en un partido, saber que el adversario está haciendo un juego pasivo o un juego de peligro y no hacer nada, ¿cuál es la reacción, no? Entonces esa reacción creo que yo contribuye eh, a su a esa vehemencia de querer ir a cada acción, de ofenderse en la cancha cuando el rival intenta atacarles o intenta hacer algo, porque saben realmente cuándo una acción es peligrosa y cuándo no. Saben detectar la intención del adversario y eso creo que podría darles algún tipo de moral también, ¿no? Al momento de afrontar un duelo, una jugada. En recuperación, acá hay un dato, una característica que estamos viendo. Nuevamente, esto es distorsión, ¿ya? Pero igual voy a tratar de interpretarla. Normalmente es el medio campo. Normalmente es el medio campo en fase de construcción, donde, si vamos acá a la comparación de los tres partidos, ¿no? Normalmente acá es donde esta es una zona de transición, no es utilizada, ¿no? Vemos acá el segundo partido donde es utilizada para relanzar el juego. Mandan la pelota ahí para buscar las recuperaciones, ¿no? Y crear juego ofensivo. Acá vemos pues la diferencia, ¿no? Es decir, no hubo necesidad realmente de eso, ¿no? No hubo necesidad, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? Primer partido, segundo partido. Vemos la diferencia acá, eso es un poco la distorsión de estos datos, ¿no? De este partido. Nuevamente, no son datos a tomar en cuenta, ¿no? Pero en recuperación normalmente hay el resultado de intención ofensiva, ¿sí? Ese es un detalle con respecto a la construcción. La construcción es una pelota parada, un saque lateral, saque del arquero. Esto es recuperación en medio campo. Es decir, a partir de acá recupero y ya intento ser ofensivo, ¿no? Bueno, en esta etapa se ve, ¿no? Que hay también muy poco juego en recuperación, ¿no? ¿Por qué? Porque el adversario se replegaba bastante. Entonces, como digo, ¿no? Estos datos nos ayudan a simplemente explicar el resultado, pero no a explicar la capacidad del equipo, ¿sí? Ese detalle hay que tenerlo presente. Los datos nos ayudan a comprender lo que pasó en el partido, más no a explicar la real capacidad de este equipo, ¿no? En fase de recuperación no pueden haber este tipo de datos, ¿no? Son muy pocos datos en el medio campo, ¿no? Son los totales, ¿no? Cuidado. Primer tiempo, veamos, mucho menos, ¿no? Segundo tiempo, peor, ¿no? Las acciones de construcción acá son intentos de construcción, lo cual o sea, no es lo normal, ¿no? Mucho juego táctico también. Bueno, algunas, las acciones que hay son principalmente eso, ¿no? Pero es bastante distorsionado, ¿no? En defensa no hay ninguna novedad, como digo, son acciones más que todo son resultado de la dinámica del partido, una dinámica que no tenía ninguna intención, no había ningún interés, no había ninguna relevancia, ¿no? Los pases, esto es lo que estábamos diciendo. La cantidad de pases es clara, ¿no? Primer partido, segundo partido frente al Edu, su mejor versión, su punto más alto. Es decir, acá estamos realmente frente a pases que han sido realmente utilizados, o sea, han sido útiles. Y acá veamos la diferencia, ¿no? Acá hay mucho juego táctico pasivo. Los pases han sido utilizados en juego pasivo. Vamos a verlo en detalle más adelante. Pero ya esto no nos confirma simplemente eso, ¿no? Un partido realmente
eh, con datos vacíos, ¿no? No demuestran la verdadera cara de este equipo, ¿no? Como digo, lo único que ha demostrado es que este equipo sabe también sabe jugar en etapas pasivas y lo hace para justamente controlar el partido, ¿no? Nada más, pasar el tiempo, mantener controlado al adversario, ¿no? La cantidad de pases en zona ofensiva, en recuperación y en construcción, miren la diferencia. Nuevamente, condicionantes, el adversario te cedió el juego, no había necesidad de ganar, muchos de esos pases son pasivos, dos jugadores menos te permite, puedes tener la posibilidad de hacer lo que quieres, ¿no? De poder producir. ¿Sí? Esas diferencias son muestras claras del datos distorsionados, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo. El segundo tiempo aumenta, como digo, los espacios, dos jugadores menos, Internacional muy replegado. También estaba haciendo el mismo juego, no sé por qué Internacional no pudo. Creo que el punto débil de la mayoría de equipos que han afrontado o que están haciendo este juego, no necesariamente el que han afrontado a Peñarol, pero que están haciendo este juego, ha sido, creo yo, el hándicap más fuerte, más importante que han tenido ha sido eh, su falta de conocimiento a fondo de este juego, ¿no? Y eso les ha permitido tolerar el juego del adversario, algo que Peñarol no hace, porque como digo, tiene el conocimiento. Si tú sabes que el adversario va a hacer un juego más agresivo, ya sabes que eso lo hacen con una intención, ¿cuál es tu reacción? La reacción de los mayoría de equipos ha sido defender, ha sido pasivo, ha sido, ¿no? Mientras que Peñarol no. Entonces esa es la diferencia y eso lo hacen por falta de conocimiento, ¿no? Lo vemos en este partido. Internacional afronta esto con, no sé cuál habrá sido su idea, no. Ya en el último partido empieza, digamos, a proponer algo, o sea, estaba eliminado. No he hecho los análisis de Internacional como habrá afrontado sus primeros partidos. Lo que sí vi es que tienen jugadores, como siempre, ¿no? Brasileños de talento, pero que lamentablemente no han sido explotados. Un tema similar a lo que le pasó a Millonarios. Jugadores con características más que todo de fútbol. Creo que lo mejor hubiera sido que implementen un juego como el de Caracas, fútbol tradicional, porque las características de sus jugadores es para eso. No era para este juego. Entonces no le salió realmente. Sale un trabajo como lo que hizo Sporting Cristal también, ¿no? Un trabajo que no es un trabajo óptimo, ¿no? Trabajo a medias. Los pases vemos la cantidad impresionante. Vemos la diferencia, ¿no? Los tres partidos. Primer partido, segundo partido, tres partidos, ¿no? O sea, por eso digo, son datos bastante distorsionados. Y siempre en fútbol táctico, ¿no? Como digo, mucho juego pasivo. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Son simplemente para repasar nada más. No hay gran análisis acá que hacer. Primer tiempo, segundo tiempo, ¿no? Siempre la inversión de pases se hace en fútbol táctico, ¿no? En fase de construcción, en zona ofensiva. En recuperación, igual, nuevamente, fútbol simple, no hay necesidad de entrar en otras fases de juego, ¿no? Fútbol muy simple. El rival te cedió el juego, habían espacios, muchísimos espacios, el segundo tiempo sobre todo, ¿no? Y bueno, se dedicaron a hacer fútbol pasivo. Acá está. La mayoría de pases en fútbol táctico, ¿no? Pases para mantener controlado al adversario, ¿no? Eso es, digamos, una virtud de este equipo, ¿no? Como conoce. Y como lo vemos, este es el primer tiempo y este es el segundo tiempo, ¿no? ¿A causa de qué? Espacios, dos jugadores menos. Inter le cedió el juego, los espacios, ¿no? Te permiten ya de realmente hacer realmente lo que quieres, ¿no? Así que no hay realmente gran análisis que hacer aquí. Igual habíamos dicho que habían pocas acciones, creo que habían 7 acciones en el medio campo. Miren, la cantidad de pases es prácticamente igual a los otros partidos anteriores. ¿Por qué? Fútbol pasivo. ¿Sí? Mucho fútbol pasivo. O sea, esa fue la intención, mantener controlado al adversario, ¿no? Evitar que se les vaya encima, le había metido un gol, había que evitar los goles. Entonces, posesión, mantener controlado al rival, ¿sí? Esta es una de las conclusiones que ya te da el análisis. No como se solía hacer, juego ante tu rival superior, bueno, me repliego, no, error. Eso es lo que tradicionalmente se hacía, ¿no? Bueno, gracias a los datos podemos saber de qué manera hay que afrontar a un rival superior, ¿no?
la mejor manera de mantenerlo ocupado, de quitarle su posibilidad de juego, es afrontándolo, amenazándolo, ¿no? Y si los jugadores no pueden performar ahí, pues ya eso no son jugadores de fútbol, ¿no? Hay que ser valientes. Como vemos, ¿no? Esto es en construcción, en medio campo. El primer tiempo, como lo digo, ¿no? Muy pasivo, ahí están los datos. Primer tiempo, casi todos sus pases de fútbol pasivo, ¿no? Primer tiempo. La característica, como he dicho, en segundo tiempo, en recuperación, en el medio, muy pocos pases. No es normal esto. En recuperación ahí tiene que haber la intención de construir, de atacar. Y vemos que hay incluso muy pocos pases, ¿no? Muy pocos pases. No es normal esta característica. Pero como digo, eh, el partido estaba tan internacional, estaba tan replegado, había demasiado espacio en el medio, entonces mucho juego no se ha quedado en el medio, sino en zona ofensiva, ¿no? Eso, así que de esta manera es como vamos a ir viendo cómo lo afronta su último partido, perdón, su siguiente partido frente a Caracas y vamos a ver de qué manera lo afronta, ¿no? Esperemos que podemos encontrarnos ya con una performance para ver qué más podemos agregar de este equipo Peñarol. Así que nos vemos en el otro partido. Muchas gracias.